Gracias, presidente Lazo. Un abrazo para todos, en especial para nuestro querido líder de la revolución, Raúl Castro, que nos hace el honor de estar con nosotros hoy aquí en la discusión de dos proyectos de ley de la cultura. Un saludo también para el presidente Díaz-Canel, para todos los diputados y diputadas que estamos aquí. Yo, cuando el presidente Lazo razonaba sobre el tiempo que hemos tenido para discutir estos proyectos, tenía dudas si intervenía o no, porque verdaderamente la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, los espacios de la cultura se han convertido en un foro abierto, casi cotidiano, diario, de discusión sobre esta ley. No solo sobre la naturaleza de los elementos que se norman en ella, sino también hasta del término, es decir, el cambio de nombre, de título de la ley con que la recibimos hoy, que no es el que tenía, por ejemplo, el mes pasado cuando fuimos a la videoconferencia con los diputados, tiene que ver en buena medida con la opinión de escritores, de artistas, de intelectuales, de periodistas, de sujetos, objetos de esta ley. Y eso habla de la manera constructiva con que se ha hecho este debate con las instituciones, con las organizaciones de creadores. De todas maneras, yo anoté algunos puntos por la insistencia, por lo que usted decía. Yo creo que es importante que la población nuestra conozca cómo ha transcurrido este proceso. Y hay que decir que, como expresaba el ministro de Cultura y la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de nuestro Parlamento, este proyecto que hoy se presenta es fruto de un intenso, de un amplio y muy democrático ejercicio de discusión que durante varios meses ha involucrado a creadores y a representantes de instituciones para la construcción colectiva de esta propuesta. Hay que recordar que los contenidos que se recogen en esta ley han sido objeto de discusión durante años en los principales foros de los escritores, de los artistas y periodistas, de los comunicadores sociales, de espacios que a veces no están asociados a la cultura, pero en los cuales el derecho de autor ha sido también una preocupación. En los congresos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la Asociación Hermanos Said, de la Unión de Periodistas de Cuba, muchos de estos temas que hoy se recogen en esta ley han sido objeto de debate y en ellos se han hecho propuestas que esta ley recoge ahora. En el texto que hoy tenemos para someter a aprobación y que actualice el anterior vigente, hay que recordar, como decía el ministro, que el anterior vigente es del año 1977, estamos actualizando un texto de hace 45 años, se recogen los principales reclamos de esos espacios de reflexión y construcción colectiva que han sido congresos, consejos nacionales y encuentros de organizaciones como la UNIAD. Reclamos, proposiciones, sugerencias que el equipo redactor ha convertido en artículos en la presente ley con el objetivo de favorecer las garantías jurídicas a nuestros autores, pero también para respaldar el más amplio acceso de nuestro pueblo a la creación artística y literaria y al conocimiento en general. Yo recuerdo que cuando la ley se trajo en el cronograma legislativo, hubo intervenciones insistiendo que se ampliara el ámbito de la ley también hacia los terrenos de las nuevas tecnologías que tienen tanto que ver con el mundo que vivimos hoy. No solo los que estamos en esta sala hemos participado del diseño y la elaboración de esta ley, en el proceso de redacción y de consulta se han tomado en cuenta las expresiones, los criterios de los autores, intérpretes y ejecutantes. Decenas de reuniones, a veces muy tensas, expresión de la pasión con que los creadores defendemos nuestras obras, se realizaron, en las cuales se fueron planteando problemas y tratando de que en el cuerpo de esta ley quedaran resueltas las insatisfacciones y preocupaciones de autores, intérpretes, promotores, pero también de difusores, de promotores de nuestros medios. Puedo decir que se hizo un ejercicio modélico de intercambio, de verdadera participación, en el que las instituciones culturales y los creadores trabajamos de conjunto. El resultado de ese trabajo es, en buena medida, el hecho de que hoy podamos contar con una ley que no solo reconoce a los autores, a los intérpretes y ejecutantes, como dice en su título, sino que se recoge sus derechos y establece y norma, conforme a los tratados internacionales suscritos por el Estado cubano, temas tan esenciales como la transmisión de titularidad, la edición de las obras, que siempre son tan polémicas, y los derechos sobre esas ediciones, la representación y ejecución pública de la creación de obras, las obras por encargo, que es algo que ha sido muy debatido en el gremio de nosotros, y, por supuesto, la remuneración, a partir de que le otorga al Ministerio de Cultura facultades que permiten revisar sistemáticamente
las tarifas que se han establecido como reconocimiento a los creadores por el aporte con sus obras. Con absoluta justicia, debo decir que muchos de esos temas que hoy recoge esta ley han sido expresados y debatidos en los encuentros que durante casi 3 años, casi mensualmente, hemos sostenido escritores y artistas convocados por el presidente y primer secretario del partido, Miguel Díaz-Canel, que agradecemos tanto, para evaluar y dar solución a los acuerdos y planteamientos del 9º Congreso de la Unidad. Este era uno de los temas esenciales que se discutieron en el 9º Congreso de la Unidad. Con esta ley, en materia de reconocimiento a los derechos de los autores, intérpretes, ejecutantes, creadores de diversas manifestaciones, nuestro país se ubica en la vanguardia de las normas en esa materia a nivel mundial. No solo porque sigue otorgando y reconociendo al creador todos sus derechos, en consonancia con lo que refrenda la Constitución de nuestra República y los tratados internacionales, sino porque defiende, como en época tan temprana de definiciones de lo que sería nuestra política cultural en 1961, cuando Fidel pronunció sus ya históricas palabras a los intelectuales, el principio del más amplio acceso a la creación artística y literaria de todo nuestro pueblo. En medio de un mundo globalizado e injusto, donde los derechos de las transnacionales del entretenimiento están por encima de los de muchos de los creadores genuinos, donde también se ignora en muchos casos el derecho de nuestros pueblos de disfrutar de la auténtica cultura, esta ley es la demostración de que en Cuba, en revolución, se sigue trabajando, se sigue creando, se sigue legislando en el camino por, como quería Martí, conquistar toda la justicia posible. Muchas gracias.